Hoy vamos a hablar de una de las voces más personales y, la verdad, más conmovedoras de la literatura actual. Un autor que agarra algo tan frágil como la memoria y lo convierte en puro arte. Nos vamos a meter de lleno en el universo de Manuel Vilas. A ver, esta frase es que lo resume todo, ¿no? Hay libros que nos divierten, que nos llevan a otros mundos. Pero hay otros que se acercan tanto a la verdad que hasta te pueden llegar a incomodar un poco. Se sienten como un secreto que te cuentan al oído. Bueno, pues justo ahí, en ese territorio tan íntimo, es donde vive y respira la obra de Manuel Vilas. Pensemos en esto por un momento. Imaginen una literatura que no se esconde, que no usa personajes lejanos o tramas súper complicadas para protegerse. No, todo lo contrario. Una que se desnuda por completo frente a quien la lee. Una que borra esa línea que separa la vida del autor de su obra. Es una forma de escribir valiente, muy vulnerable y sobre todo brutalmente honesta. Y el maestro de este estilo tan particular es Manuel Vilas. Pero lo realmente interesante de su historia es que su éxito no fue algo de la noche a la mañana. Para nada. Fue un camino largo, cocinado a fuego lento, lejos de los reflectores y el ruido de los medios, que terminó explotando en un verdadero fenómeno literario. Nació en 1962, estudió filología y durante muchísimos años, pero años, fue profesor de secundaria. Una vida, digamos, bastante normal. Claro que escribía, sobre todo poesía, pero su nombre no era de los que sonaban en todos lados, hasta que llegó 2018. Publicó Ordesa y ¡pum!, todo cambió. Y fíjense en este dato que es fascinante. Antes de ese boom, Vilas ya tenía publicadas más de 20 obras. ¡Más de 20! Entre novelas, poemarios, ensayos, o sea, no era ningún novato. Esto nos habla de una carrera construida con mucha paciencia, de una voz que se fue puliendo en silencio, esperando el momento justo para conectar con miles y miles de lectores. Y ese momento, ese libro que lo puso en el mapa como una de las figuras clave de la narrativa actual, fue Ordesa. Un libro que de verdad es difícil de comparar con cualquier otra cosa. Miren, Ordesa no es una novela convencional. Si buscan grandes giros de trama, este no es el lugar, no. Lo que hay aquí es la exploración del duelo, así, en carne viva, sin anestesia. Es un hijo hablando de sus padres, de su madre y de su padre, tratando de armar el rompecabezas de la memoria familiar con pedazos de recuerdos, con fotos mentales y con preguntas que muchas veces se quedan sin respuesta. Y todo esto nos lleva, claro, al núcleo de su escritura. Si tuviéramos que definir el estilo de Vilas en solo 2 palabras, serían esas: honestidad brutal. Así, sin más. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Vamos a desglosarlo un poquito. Fíjense en esta comparación, que es súper clara. La ficción a la que estamos más acostumbrados, ¿qué tiene? Grandes tramas, personajes lejanos, una cierta distancia emocional. Vilas hace justo lo contrario. Se centra en recuerdos íntimos, el narrador es el mismo o una versión muy cercana y escribe desde la vulnerabilidad más directa, sin filtros. Su prosa tiene como 3 claves. La primera es profundamente emocional. No le tiene miedo a hablar del fracaso, del vacío, de la pérdida, del miedo a envejecer. Toca esas fibras que todos tenemos. La segunda es confesional. Es que de verdad a ratos parece que te está hablando al oído, compartiendo pensamientos que uno normalmente no diría en voz alta. Y la tercera, por supuesto, es que es autobiográfica. Se borra esa frontera entre la ficción y la vida real. Pero al final, ¿saben qué? Ya ni siquiera importa qué es verdad y qué no, porque lo que te golpea, lo que se queda, es la verdad de la emoción. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Si escribe sobre cosas tan personales, tan suyas, ¿por qué nos llega a todos de una forma tan universal? Bueno, la respuesta es que sus libros funcionan como un espejo. Porque, al final del día, Vilas escribe sobre las grandes experiencias humanas. El paso del tiempo, la relación con nuestros padres, esa memoria que a veces sentimos que se nos escapa, la pérdida, el fracaso, el miedo. Al leerlo, es imposible no terminar pensando en la propia vida, en los propios recuerdos y en las propias ausencias. Y esta frase lo dice perfectamente. Su literatura no necesita gritar, no necesita el escándalo para llamar la atención. Su poder está en otro lado, en su honestidad,
En un mundo saturado de apariencias, donde todo el mundo parece querer mostrar su mejor cara, encontrar esta franqueza es casi revolucionario y muy, muy necesario. Por eso conecta tanto. Manuel Vilas nos recuerda que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar, hecha de esos recuerdos frágiles y emociones profundas. Y nos deja con esa pregunta, ahí, flotando en el aire. Una invitación a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nuestra propia historia está esperando silenciosamente a ser contada?